Bueno, aquí de nuevo. Entonces, continuando con lo que estábamos diciendo, lo que vamos a proseguir ahora es el trabajo sobre las causas de la visión del trabajo. Durkheim cuando trabaja las causas, dice, lo que señala es que las causas del progreso en la visión del trabajo hay que buscarlas en ciertas variaciones del medio social. ¿Por qué esto? Recordemos que Durkheim, con el tratamiento de los hechos sociales, él dice, las causas no hay que buscarlas en la forma individual. Pensemos que en Durkheim siempre la sociedad, perdón, está antes que el individuo, y por lo tanto, si estamos estudiando fenómenos sociales, las causas hay que irlas a buscar al medio social, es decir, a hechos sociales anteriores. Un hecho social se explica siempre a partir de hechos sociales anteriores. Entonces, cuando va a trabajar esto, ¿qué es lo que está pensando? Es cómo se pasa de esa sociedad arcaica. Nosotros en el video anterior lo trabajamos, dos sociedades diferentes que menciona Durkheim. Las sociedades arcaicas o segmentarias y las sociedades modernas o no segmentarias. Ahora, justamente por qué esa estructura segmentaria, él dice, bueno, se va a desvanecer, los segmentos sociales pierden individualidad, los tabiques que los separan se hacen más permeables, en una palabra, dice, se efectúa entre ellos una coalescencia que deja libre a la materia social para entrar en nuevas combinaciones. ¿Esto qué implica? Que es de esos grupos de los que partía Durkheim, decíamos que tienen una fuerte cohesión interna, pero están aislados uno de otros, por eso él establece la formación segmentaria entre ellos, se van rompiendo los tabiques que encierran a cada grupo, se va uniendo esa materia social para llegar a conformar las sociedades modernas. Ahora, de esto queda cuenta, ¿por qué se produce entonces el paso de una sociedad arcaica a una sociedad moderna? Y justamente es el fenómeno de la condensación de la sociedad, es decir, bueno, tiene que ver con un desenvolvimiento histórico que se hace de tres maneras principales. En principio, lo que él dice es que mientras en las sociedades inferiores se extienden sobre áreas inmensas con relación al número de los individuos, dice, en los pueblos adelantados la población se va a ir concentrando. Entonces, él retoma allí cómo los nómades cubren grandes territorios de la población y hay una población absolutamente dispersa, digamos, en relación con esto, como la lógica sedentaria que implica la agricultura ya empieza con una primer concentración que aumenta el volumen de la sociedad para llegar finalmente a lo que es la lógica de la industria moderna que tiene que ver con las conformaciones de las ciudades y por lo tanto el aumento del volumen de la población. Entonces, en ese sentido, el aumento del volumen poblacional proseguido también por estas formas de la producción, hace a la concentración de personas en algunos lugares. Esa concentración justamente lleva a la formación de ciudades y al desarrollo de las ciudades y que allí se da el contacto continuo entre los diferentes individuos y por lo tanto Durkheim habla de una densidad moral. Eh, que además esas ciudades entonces también se va a ir caracterizando por el número y la rapidez de las vías de comunicación y de transmisión, es decir, cambian sustancialmente las formas de relacionarse entre en la materia social. La materia social a partir de los nuevos canales de comunicación, ya sea
ferrocarril, aspectos marítimos, etcétera, hace que la materia social sea más densa. Entonces, lo que tenemos acá es que la visión del trabajo varía en razón directa al volumen y a la densidad material y moral de las sociedades. Durkheim entonces dice que la visión social del trabajo varía en relación directa al volumen y a las densidades de estas sociedades, dice, y si progresa de una manera continua en el transcurso del desenvolvimiento social, es que las sociedades de manera regular se hacen más densas y por la general más voluminosas. Entonces, estas tres causas que él señala, que es el aumento del volumen y el aumento de la densidad material y moral, es necesario pensarlas conjuntamente. ¿Por qué? Porque Durkheim dice, el aumento del volumen meramente no implica que una sociedad lleve aparejada una transformación hacia una sociedad moderna con división del trabajo, sino que es necesario que al mismo tiempo exista un aumento de la densidad moral y de la densidad material, es decir, un aumento de los medios y las vías de comunicación y un aumento de los intercambios entre los diferentes segmentos. Un conjunto, podríamos decir, que aumenten las acciones y reacciones entre los diferentes miembros de una sociedad. De esta manera, lo que Durkheim sostiene es que el crecimiento y la condensación de la sociedad no es que permitan, sino que necesitan una mayor división del trabajo. Y a continuación él dice, no se trata de un instrumento por medio del cual ésta se realice, sino que es la causa determinante. En relación a pensar este elemento nuevamente como elemento causal, no como meramente un medio, sino como un elemento causal de un cambio sustancial de una sociedad. Ahora bien, si el trabajo se divide más a medida que las sociedades son más voluminosas y más densas, Durkheim dice que no es porque las circunstancias exteriores sean más variadas, y aquí apela a una crítica a Spencer. Spencer justamente ahí lo tiene, me parece que eso lo hemos rescatado con Mariela en el recorte que ustedes tienen en el texto. Spencer sostiene que, bueno, la explicación que da el por qué hay especialización de las funciones, es lo que dice, bueno, las funciones se especializan de acuerdo a las condiciones del medio ambiente. Es decir, si las ciudades están al borde de los ríos, entonces tenemos un desarrollo de las especializaciones profesionales, perdón, cuando hablamos siempre de división de trabajo, hablamos de una especialización de las funciones, ¿sí? Entonces, esas especialización van a tender para Spencer a estar correlacionadas con las situaciones ambientales. Durkheim desecha esta tesis de Spencer para decir que no tiene que ver con esto, sino que la lucha por la vida es mucho más ardua. Entonces, ¿por qué? Porque lo que nosotros nos encontramos es una sociedad donde se han roto los tabiques sociales, y justamente al romperse esos tabiques sociales encontramos que lo que va a haber socialmente es una superposición de funciones. Si nosotros tenemos esa superposición de funciones, para Durkheim justamente empieza lo que allí habría una lucha por la vida. Mientras que, apelando a la tesis de Darwin, Durkheim sostiene que
justamente donde los organismos son análogos, esos organismos entran en competencias. Mientras que cuando Darwin dice, bueno, pero si miramos en otros elementos donde hay distintos organismos, encontramos que estos organismos no entran en competencia, sino que cada uno de ellos se alimentan de eh, diferentes materias que están concentradas en el mismo lugar en donde están desarrollando su vida. Entonces, cuando apela a presta atención a ese párrafo de Darwin que lo tiene en el texto y que eh, está desarrollado allí, porque Durkheim dice, bueno, así como Darwin trabaja esto en relación con las especies sociales, con las diferentes especies animales, él dice, a los hombres vamos a estar sometidos a la misma ley. Porque dice, si en una ciudad dice, se encuentran diferentes profesiones y que la existencia de diferentes profesiones muestra que se puede coexistir pacíficamente, sin verse perjudicadas, sin entrar en competencias, porque los objetos que persiguen son diferentes. Entonces, lo que Durkheim sugiere es, bueno, el soldado busca la gloria militar, el sacerdote la autoridad moral, el hombre de Estado el poder, es decir, cada uno de ellos puede alcanzar su fin sin impedir a los demás alcanzar el suyo. Por lo tanto, cuanto más próximas están las funciones, más expuestos están los hombres a combatirse. Esta también confluencia de elementos para Durkheim está pensando en que siempre cuando hay concurrencia a estas funciones, en realidad, o bueno, si hay dos empresas que entran en confluencia, eh, una será absorbida por la otra o tendrá que encontrar algún camino de una especialización profesional para eh, para no entrar en competencia, es decir, especializar cada vez más las funciones para justamente salirse de la competencia, pero tampoco es cualquier función porque también no tienen que encontrar con una, digamos, no tiene que haber contraposiciones sociales. Pregunta interesante de Durkheim es justamente si todos estos cambios a los que estamos sujetos los hombres en estas nuevas sociedades, pensemos ahí siempre que es el capitalismo, el surgimiento del capitalismo, el que está trabajando Durkheim, el surgimiento de esta nueva sociedad, dice, resulta un aumento de la felicidad media. Y acá en este sentido viene otro palazo, podríamos decir, para la lógica de Spencer, porque eh, Durkheim dice, bueno, esto no lleva a una mayor felicidad de los individuos, sino que él dice, bueno, estas nuevas sociedades hay una gran intensidad en la lucha que implica nuevos y penosos esfuerzos que no hacen de por sí más felices a los hombres, porque digamos, encontrar esos canales de especialización implica todo un esfuerzo, pero digamos, a su vez, la división del trabajo, lo que es una solución, diría Durkheim, dulcificada a la lucha por la vida. ¿Por qué? Porque gracias a que existe la división del trabajo, los rivales no se ven obligados a eliminarse, sino que pueden coexistir unos al lado del otro. En este sentido, lo que Durkheim plantea siempre, tengámoslo en cuenta, es una sociedad inclusiva. Las sociedades
hay párrafos de Durkheim que búsquenlos en el texto, que los señalas bastante bien, es decir, marca la diferencia cuando en otras sociedades determinados miembros debían ser eliminados. Esta sociedad justamente no los elimina, sino que los incluye. Él diría, bueno, aunque sea en algunos alvéolos secundarios, tendrán lugar en esta sociedad para desarrollar su función. En ese sentido, también plantea que cada miembro en la sociedad podrá encontrar en una sociedad con buena división del trabajo, tenderá a ocupar un lugar de acuerdo a las capacidades que tienen cada una de las personas. Eh, Justamente ahí hay un párrafo de Durkheim donde dice, bueno, si alguien es débil del cerebro, no podrá estar al frente de una competencia intelectual, pero la sociedad siempre en sus alvéolos secundarios tendrá algún lugar para que él pueda insertarse. En este sentido, lo que vemos en Durkheim es una idea entonces de inclusión a las diferentes partes de la idea social. También en este sentido, en otros textos, Durkheim también aboga por eliminar la herencia, porque justamente trabaja el hecho de que cada hombre debe estar satisfecho en relación a cómo sus capacidades pueden ser recompensadas socialmente y pueden ser reconocidas socialmente, y por lo tanto también la herencia traería aparejadas ciertas desvirtuaciones en lo que son las lógicas de capacidades. Y en este sentido, Durkheim lo que marca muchas veces son formas patológicas de la división del trabajo. Nosotros no lo vamos a trabajar acá, pero sí justamente para Durkheim, cuando se desatan ciertos conflictos sociales a partir de la división del trabajo, tiene que ver con formas patológicas en la división del trabajo social. Digo esto para pensar una óptica bastante diferente a la de Marx, pero que no desatiende tampoco el conflicto social. Durkheim justamente sostiene que una función no puede especializarse, marque si esta especialización corresponde a alguna necesidad de la sociedad. O sea, hay una correspondencia allí en el progreso de la división del trabajo respecto a a cómo avanzan las necesidades sociales. Él marca también esto, como en épocas de crisis, en épocas de guerra, pueden variar esas necesidades y por lo tanto puede haber un cambio en lo que es la lógica de especialización. Y otro punto importante en Durkheim es que la nueva especialización para él, dice, no tiene por resultado aumentar y mejorar la producción. Dice, la idea acá es que si bien tiene como resultado el aumentar y mejorar la producción, dice, no es la razón de ser de la división del trabajo social, sino que es la consecuencia. Porque también ahí hay una disputa con Spencer, digamos, en relación a que los hombres se especializan en función de producir más. Durkheim lo que está poniendo justamente, en diferencia con la lógica utilitarista y la lógica económica, es que esa mejora y aumento de la producción no tiene que ver con una
razón de ser de la división del trabajo, sino que tiene que ver con una consecuencia. Es decir, no hay un interés en aumentar la producción, sino como consecuencia de la división del trabajo se va aumentando y la producción. ¿Por qué? Porque para Durkheim la especialización, dice, si nos especializamos, no es para producir más, sino para poder vivir en condiciones nuevas de existencias que nos han sido dadas. Esto es fundamental, digamos, porque allí justamente Durkheim apunta a que la división del trabajo va a unir al mismo tiempo que oponer. Dice, hace que converjan las actividades que diferencias y aproxima aquello que separa. Es decir, dice que los individuos entre los que la lucha se establece tienen que ser ya solidarios y tienen que sentir esta solidaridad, es decir, que pertenezcan a una misma sociedad. En este sentido también Durkheim lo que señala es que la división del trabajo no surge de la nada. Si puede, digamos, desarrollar esta diferencia en las actividades es porque existe una sociedad anterior. Nuevamente, volvemos a que la sociedad no se desarrolla a partir de los individuos, sino que el individuo se desarrolla a partir de una sociedad específica que permite ese proceso de individuación y que justamente también eh, es necesario en esa, digamos, si la división del trabajo al mismo tiempo que diferencia produce una unión, es porque ya encuentra establecidas ciertas conformación solidaria anterior que permite el cambio sustancial de la solidaridad para ser solidarios en esta nueva diferencia. Vuelvo nuevamente entonces, la vida colectiva no ha nacido de la vida individual, sino que por el contrario es la segunda la que ha nacido de la primera. Dice, solo con esta condición se puede explicar la manera como la individualidad personal de las unidades sociales ha podido formarse y engrandecerse sin disgregar a la sociedad. Entonces, nuevamente vuelve a la problemática de la conciencia colectiva y la conciencia individual, ¿no? Y la condición para que se desarrolle ese proceso de individuación que tiene que ver con un desarrollo de la conciencia individual, es necesario justamente la existencia de una conciencia colectiva, es la existencia de una sociedad anterior, es la existencia de que haya sociedad para que los individuos puedan producir ese proceso de diferenciación en base a las funciones y pero que necesariamente sigan siendo solidarios. Vemos en este sentido, digamos, llegados a este punto, una óptica bastante diferencial de lo que encontramos acá en Durkheim, a referencia del pensamiento de Marx. Piensen que en Marx hay una oposición entonces a la división del trabajo social bajo sus formas de explotación, cuando trabaja la idea de una división del trabajo social en trabajo físico, en trabajo intelectual, y además digamos, todo el proceso que en el final del texto de trabajo asalariado de capital, nosotros vemos en cómo esa división del trabajo tiene prisioneros tanto al capitalista como a los proletarios y cómo implica esa división del trabajo una simplificación del trabajo y consecuencias a nivel del salario y las condiciones de existencia de los hombres. Y por lo tanto Marx produce toda una crítica a las formas de la división del trabajo en la sociedad capitalista. Durkheim lo que habla no es una sociedad capitalista, sino de una sociedad moderna, y lo que nos muestra justamente es que a diferencia de Marx, esa situación del trabajo, esa nueva sociedad
no está regida por el conflicto social. Si está regida por el conflicto social es solamente porque hay un desarrollo patológico de esa formación, sino que los cauces sociales, ese nuevo orden social y en esta sociedad debería traer aparejado, a partir de la división del trabajo, una mayor combinación de las funciones, una mejora en las condiciones de la solidaridad social y un cambio sustancial en la forma en que los hombres son solidarios, y que de esa manera, además para Marx, para Durkheim, lo que estamos en una sociedad, en estas nuevas sociedades, son sociedades más inclusivas que las anteriores, mientras que para Marx son justamente sociedades que han cambiado sus formas de explotación y que ponen cadenas mucho más fuertes a los obreros de las que existían en las situaciones laborables de otros momentos. Bueno, hasta acá entonces hemos llegado con el texto. Son algunas puntas para que ustedes recurran a la lectura. Espero que les haya sido de utilidad, y cualquier cosa nos encontramos en los foros para proseguir el debate, y también en las diferentes clases de consultas, que ustedes ahí tienen distintos horarios para las consultas que estamos trabajando vía Google Meet. Y Mariela Ragone lo que está sosteniendo son consultas por mail, en función de que también no todos tenemos nuestros dispositivos a disposición en los momentos en que están dadas las clases de consultas. Entonces estamos abogando también por modos asincrónicos de comunicación, y por esto también estamos tratando de producir estas grabaciones. Espero que les sea de utilidad, y si no lo es, por favor, comuníquense con nosotros en los foros y sugieran otros formatos que puedan ser más convenientes. Bueno, hasta luego.